Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Ya estás despierto. El tema que vamos a tocar hoy es ¿cuál es la diferencia entre observar con el ego y observar con el espíritu? Bueno, aquí las palabras nos limitan porque el espíritu no observa, el espíritu simplemente es. Y el concepto espíritu tampoco tiene sentido porque lo que hay es lo que es la totalidad misma, no dualidad. Espíritu aparenta ser una entidad. Pero de nuevo el lenguaje nos limita y estoy haciendo lo posible dentro de este contexto para utilizar las palabras que sean lo menos distracción posible, aun cuando toda palabra es distracción. Por eso es que a final de cuentas el mejor espacio en el que se puede descansar es en silencio. Pero bueno, vamos al tema. Diferencia entre observar con el ego y observar con el espíritu. El ego no observa, el ego juzga. Y el ego juzga en función a lo que le beneficia a él. Por lo tanto, en todo momento, lo que está observando, es más bien si esto me beneficia o no. Siempre hay un interés personal, porque se sostiene el sentido de identidad. Y todo lo que el ego hace es evalúa en función a quién yo soy y cómo me beneficia o no me beneficia, repito, para seguir sosteniendo la creencia de que hay un yo separado, un individuo separado. Observar con el espíritu, repito, limitación del lenguaje con la palabra observar, pero yo diría que con el espíritu no es que se observa, es que se vive en un estado de total aceptación a lo que es. En ese sentido hay ausencia de juicio. El espíritu no piensa en términos qué me beneficia y qué no me beneficia. El espíritu simplemente está en un estado de contemplación eterno porque no se distrae con las apariencias. ¿Ves? Entonces, si hablamos de vivir en un espacio, un estado en el que estamos en constantemente un estado de observación, que se podría decir contemplación, es simplemente observando la vida ocurrir sin proyectarle significado a nada. Entonces, observas cómo la vida a través de ti se vive, pero como no hay identificación con el individuo, es que ni siquiera se experimenta como que la vida me está ocurriendo a mí. La vida simplemente es. Y en ese sentido, cuando se va soltando la interpretación personal, descansando en el hecho de que la vida es como se hace consciente o se hace evidente que lo que eres es vida, no individuo separado. Y entonces como la vida se vive a sí misma, entonces pues es simple, observas cómo la vida te vive, cómo la vida te mueve. Decisiones se toman a través de ti, pero no son personales, no es que yo tomo una decisión, es que la decisión se está tomando a través de mí y ese es el fluir de la vida y soy vida en todo momento porque vivo en un estado de contemplación que es la observación del espíritu de la que estamos hablando. ¿Ves? Entonces, ahora mismo, si tú no te identificas con tu sentido de identidad personal y crees que yo te estoy hablando a ti, estás haciendo ningún juego mental, estás viviendo un estado de observación, de contemplación, y si observas desde el espíritu, no juzgas nada de lo que digo. No dije que estés de acuerdo o no, porque eso es hasta irrelevante, simplemente ves lo que ocurre. Si lo observas desde el ego, estás juzgando lo que estoy diciendo. A ver si estas palabras que yo digo van en acorde a tu sistema de creencias o lo que tú quieras, lo que tú sientas que es correcto o incorrecto. Reaccionarás si lo que estoy diciendo no te gusta o reaccionarás positivamente si te gusta lo que estoy diciendo. Estás en un proceso de evaluación de palabras que no significan absolutamente nada. ¿Tú ves? Entonces, con el ego estarías observando en función a qué es lo que estoy diciendo, a ver si te beneficia o no. Con el espíritu simplemente estás observando un ocurrir que no significa absolutamente nada. Porque ya una vez que estás descansando en ese espacio, ¿qué diferencia hay de lo que yo diga? Ya las palabras no son necesarias. Una vez que ya llegaste a tu destino, no hay necesidad de más palabras para decirte cómo llegar a tu destino, si ya estás ahí. Una vez que ya eres consciente inequívocamente de que eres, entonces las palabras no son necesarias. Pero ahora mismo aparenta que las palabras son necesarias porque tú aparentas estar en un estado, tú crees ser un individuo separado, que quizás estás en un proceso, en un camino de recordar la verdad.
Y estas palabras se dicen simplemente para que se vaya sentando ese conocimiento en ti, y una vez que eso queda integrado, ya no es necesaria las palabras. Ya no es necesario escuchar estos videos ni nada, porque ¿qué sentido tienen? Ya estás ahí, ya eres. Y esto es un recordar constante de lo que eres. No es un proceso de llevarte a donde eres, ni es ningún tipo de estrategia ni nada. No, aquí las palabras se dicen constantemente. Es un taladro, como yo siempre decía. Una vez que ya el taladro atraviesa la pared, no es necesario seguir taladrando. Es decir, una vez que ya se hace consciente, esta toma de conciencia queda establecida, no hay necesidad de seguir hablando, no hay necesidad de decir nada. Y en ese sentido estás viviendo tu vida desde la observación del espíritu en vez de la observación del ego, que es más bien juicio. ¿Ves la diferencia? Por eso es que es simple. Pero mientras todavía está la identificación con un yo separado que está constantemente enjuiciando, es decir, observando con el ego, por así decirlo, no pasa nada. Vamos a utilizar esa misma estrategia que el ego utiliza para distraer, para crear una distracción, o que la mente es lo que se le conoce como ego en ese sentido, utiliza como distracción. Pues vamos a utilizar sus mismas ilusiones para simplemente desmantelar la distracción. Nisargadatta Mahara decía, para tú sacar una espina, tienes que agarrar otra espina. Con esa otra espina sacas la espina primordial, pero una vez que ya la espina ha quedado la sacaste, ahora tienes que botar las dos espinas. No estamos reemplazando una espina por otra. Por lo tanto, una vez que esto que se comparte queda inequívocamente asentado, suelta todo lo que se está diciendo aquí, porque ahora estás descansando en la presencia, que es lo que eres, lo que siempre has sido y lo que siempre serás.